Bien, vamos a empezar este estudio viendo el enunciado, así que atentos a cada una de las preguntas que están aquí, ¿no? Dice, ¿la Biblia es una parte importante de mi armadura? ¿Qué dicen a esto? ¿La Biblia es importante? ¿Leer la palabra es importante? Claro que sí, porque en la Biblia están las instrucciones que tiene que seguir un soldado de Jesucristo. Ahora, en cuanto a la segunda, dice, fe es simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido. Fe es confianza. Fe es que yo creo en lo que está en la palabra de Dios. Fe es lo que yo entiendo cuando oro, cuando Dios me responde, cuando Dios me escucha. Porque, hermanos, nosotros estamos confiando en un Dios real y verdadero. Así que entonces esa también es verdad. Y vamos con la tercera que dice, Satanás quiere confundirnos en cuanto a nuestra posición de victoria en Cristo. Satanás siempre estará hincándonos, molestándonos y atacando a nuestra seguridad. Siempre va a estar queriendo poner dudas. Entonces nuestra posición en Cristo es de firmeza. Por eso que Él siempre va a tratar de molestarnos, de engañarnos, de ponernos dudas, etcétera, etcétera. Entonces esto sería también verdadero. En el libro de Efesios 6, del 11 al 17, está la descripción completa de lo que es la armadura de Dios. Y vamos a dar lectura, ¿no? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura, aquí está, la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Creo que una de las cosas que vemos en estos tiempos es justamente el ataque que se está dando al pueblo de Israel. Esa gente, el pueblo escogido de Dios, aun cuando está luchando, debe estar firme, debe estar confiando. Y ellos están dándonos un gran ejemplo de lo que es el respaldo que Dios da al pueblo. Así que cada día nosotros como cristianos debemos ponernos esa armadura para hacerle frente al enemigo que siempre va a estar tratando de atacarnos. Entonces esto es básico, esto es algo que siempre debemos recordar, no solamente memorizar para el momento, sino que sea algo que nosotros lo vivamos todos los días. Todos los días el soldado debe estar vestido para la batalla, porque en ese día, en este día, ya el enemigo también se preparó para atacarnos. Ahora, ¿para qué sirve la armadura de Dios según Efesios 11:13? Ya lo acabamos de leer. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Cuál sería la respuesta ahí? La respuesta está en la parte última que dice, para mantenernos firmes contra las estrategias del diablo, para mantenernos firmes, cubiertos, seguros en Dios, porque dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces debemos mantenernos firmes cuando estamos puestos con la armadura de Dios. Muy bien, vamos a estudiar la primera que dice, ceñidos con la verdad, ceñidos con la verdad. Esto está en el verso 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
¿Recuerdan el enunciado? ¿No? Ahí está descrito que es una de las cosas más importantes de mi armadura, y eso está en el verso 17. Recuerden que estamos leyendo, analizando el capítulo 6 de Efesios, ahora del verso 17. Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estudiamos en la lección anterior que Satanás ataca por medio de la mentira. Él es el padre de la mentira, recuerden, distorsionando la verdad lo suficiente como para atraparnos. El diablo siempre disfrazará todas las cosas para confundirnos, ¿no? Para tratar de sacarnos de nuestro enfoque. Así que nosotros debemos estar apercibidos, pero si estamos nosotros atentos y con esta armadura, nosotros vamos a hacerle frente al enemigo, ¿no? La pregunta 2 dice: ¿qué es lo que da libertad al creyente? Juan 8:32, vamos a leer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un cristiano tiene una carta de presentación, que es la verdad. La verdad dice que es el cinto que debe distinguir a un creyente. Entonces aquí sería la respuesta: la verdad. Ok, según Juan 17:17, dice: ¿dónde encontramos la verdad? A ver, ¿dónde la encontramos? Y leemos Juan 17:17, que dice: santificados en la verdad, tu palabra es verdad. La escritura está llena de verdad. Entonces aquí la respuesta sería: ¿dónde encontramos la verdad? En la Biblia, en la palabra de Dios, en el manual de instrucciones. Muchos nombres le dan a la Biblia, ¿no? Y ella está llena de pasta a pasta de la verdad. Para descubrir un billete falsificado, el cajero del banco tiene que conocer el verdadero, ¿no? No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero si conoce bien el verdadero, fácilmente reconoce el falso. Por eso nosotros debemos conocer al enemigo, porque si conocemos al enemigo, nosotros vamos a estar bien despiertos ahí. La pregunta 4 dice: para estar ceñidos con la verdad, entonces, es indispensable para el creyente tener un buen conocimiento de la Biblia. ¿Cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo lo puede hacer? Esta es una pregunta de reflexión para cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos entonces que conocer la verdad, ¿no? Hay cosas que de pronto la gente tiene como un decir, ¿no? De que se me viene a la mente, es un dicho, ¿no? Popular: ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Por lo tanto, nosotros no debemos basarnos nuestra experiencia en algo que dice el mundo, solamente en lo que dice la Biblia. Entonces aquí la respuesta sería: conociendo la verdad que está en la palabra, leyendo, meditando y escudriñando. Debemos no solamente leer una sola vez. A veces requieren que lo leamos 2 o 3 veces. O a veces también requiere que leamos otras versiones para poder entender. Y siempre orando, porque Dios revela su palabra. Hay verdades escondidas en la palabra que dicen que fueron reservadas para los hijos de Dios, ¿no? Los hijos de Dios. Los sabios no lo entienden, porque ellos solamente piensan que con su conocimiento humano ellos lo pueden hacer todo. Pero hay verdades que solamente les son dadas a los hijos de Dios.
Ahora, marque los cuadros que mejor describan su situación. Vamos a estar atentos a cada una de las preguntas porque son preguntas muy personales, ¿no? ¿Cada cuánto estudia usted la Biblia en su tiempo devocional? Me imagino que continúan haciendo su tiempo devocional. Es importante. Ahora, aquí dice, diariamente, de vez en cuando o casi nunca. Usted va a contestar con sinceridad. ¿No? Eso lo sabe Dios. Diariamente, de vez en cuando o casi nunca. Vamos al segundo punto. ¿Memoriza usted versículos bíblicos? Regularmente, de vez en cuando o casi nunca. Es un análisis. Ahora dice, ¿cada cuánto oye la predicación de la palabra en la iglesia? Regularmente, de vez en cuando o casi nunca. Ahora, califique en la escala del 1 al 10 su habilidad de reconocer mentiras y engaños del diablo. Porque el diablo usará también la palabra. Pero si nosotros estamos siendo guiados también por el Espíritu Santo, entonces vamos siempre a reconocer su engaño. Hermanos, es importante que nosotros hagamos las cosas correctas. Cuando inició este curso, nosotros hicimos cada uno un compromiso. No con la pastora, no con mi persona, no con la pastora Gina, sino con Dios. Así que estas preguntas que están aquí, usted las tenemos que contestar a conciencia. De eso depende de que si nos estamos colocando correctamente esa armadura, si estamos ceñidos de la verdad, porque si nosotros nos paramos frente al enemigo y sabe que somos mentirosos y sabe que no estamos haciendo las cosas como Dios le agrada, Él nos va a descubrir. Así que pensemos en eso. La pregunta 5 dice, ¿la espada del Espíritu es útil para defendernos y para atacar? ¿Se acuerdan? Hebreos 4:12 dice que la Biblia es, que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mire hasta dónde llega la palabra. Entonces la palabra es viva y eficaz. Aquí serían de llenar los espacios. Viva y eficaz. Viva, porque esta palabra va a hacer un efecto en mi vida. Cuando yo estoy dando la palabra, cuando tengo el privilegio de dar la palabra, primero llega a mi vida y después va al que la escucha. Es viva, porque la sentimos. Porque cuando es una exhortación, nosotros lo sentimos. Cuando es una palabra de ánimo, nos anima, o sea, nos da vida. Y eficaz porque siempre acierta. A veces hay personas en el mundo que piensan que el pastor sabe su vida. No, es el Espíritu Santo que le revela. Y es esa palabra viva que llega. Así que, cuando llevamos el Evangelio, invadimos el territorio de Satanás. Voy a leer otra vez esta parte, que me parece muy importante. Cuando llevamos el Evangelio, invadimos el terreno de Satanás o el territorio de Satanás. Prediquemos la Biblia, no nuestras opiniones personales. La palabra es la que convence a la gente y libera al hombre de pecado. Es la palabra la que redarguye. Es la palabra la que convence de que la persona está mal y que necesita tener un cambio. Y ese cambio solamente se lo da Jesús a través de la palabra. Vamos con la pregunta 6. La verdad nos protege, pero es importante no solo, aquí está mi espacio, la palabra, sino otro espacio que dice Santiago 1:22. Dice,
pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra debe ser una realidad en nuestras vidas. Y Dios nos demanda en esta parte a que no solamente escuchemos la palabra, sino que la pongamos en práctica. Vivir lo que predicamos, ¿no? Porque si no, no causaría el efecto. No estamos dando un testimonio correcto. Entonces aquí en la pregunta 6 nos dice que debemos no solamente escuchar, ser oidores de la palabra, sino, ahí completamos, hacedores de la palabra. Dice aquí, para reflexionar en esta parte. Efesios 6:16 nos exhorta a usar el escudo de la fe para apagar los dardos del fuego del enemigo. Haga una lista de algunos de los dardos que Satanás le ha tirado últimamente. Cada uno puede analizar su vida este día, ayer, en esta semana, qué nomás pasó, de qué manera el enemigo lo atacó, ¿no? ¿A través de qué? Dudas, se le escapó una mentira. Solamente usted y yo conocemos cómo vivimos delante de Dios. Entonces, aquí usted va a llenar estos espacios. ¿Qué aconsejaría a la persona que dice, pero no tengo mucha fe, mi fe está muy débil? ¿Sabes qué? Hay tiempos en que nosotros debemos desafiar nuestra fe. No, nuestra fe. Si la palabra lo dice, entonces tengo que poner en práctica mi fe. Y en una ocasión, yo tenía un problema de cólicos menstruales. Y yo me fui a trabajar a un lugar donde iba a vivir, ¿no? Era un albergue de niños. Y cuando pasé mi primera regla ya, me vino ese cólico. Y ¿sabe qué? Era un cólico que a mí me revolcaba. Pero yo tenía un trabajo y tenía que atender a esos niños. Entonces yo le dije al Señor, yo voy a poner en práctica mi fe, lo que dice tu palabra en Isaías. Así que en este momento, Señor, yo pido que tú me sanes. Dice que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanados. Entonces quiero que esa palabra se haga realidad aquí en mi vida. Y en este momento, Señor, me voy a poner a hacer lo que no puedo hacer. Ponerme a barrer, ponerme a trapear, y estoy sana en Cristo. Hermano, textualmente eso fue así. Desde ese día en adelante, yo nunca más me revolqué en una cama porque estaba menstruando. Y yo puse en ese día en práctica mi fe. Porque muchas veces lo había escuchado, lo había oído, pero nunca lo había puesto en práctica. Y a veces es importante desafiar nuestra fe. ¿Por qué? Cuando nos toca nuestra familia, nuestro padre, ahí sí oramos con ahínco, ahí sí oramos, ahí sí creemos. Así que en ese momento hay como una lucha, pero nosotros debemos poner en práctica nuestra fe. Dice, ¿qué debemos hacer para hacer crecer nuestra fe? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué creen? Aquí vamos nosotros a llenar estos espacios. Bueno, yo puse confiar en Dios y creer en cada una de sus promesas, porque son las verdades de Dios. Así que hay que poner en práctica entonces la fe. Vamos a la siguiente página que dice la coraza de la justicia. Y aquí vamos a leer el verso 6, 14. Dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Según Romanos 3:24, vamos a leer también Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Ya. Hemos sido, ¿qué dice aquí? Hemos sido, ahí hay un guión que dice,
justificados gratuitamente por la gracia de Dios. La justificación quiere decir que Dios nos ha declarado justos. No es porque lo merezcamos ser llamados justos, sino porque al creer en Cristo, la justicia de Él canceló el decreto que nos condenaba. Solamente el sacrificio de Jesús es la que nos ha justificado. Ahora, la pregunta 8 dice, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una consecuencia de nuestra justificación es que tenemos, ¿qué tenemos ahí? Ahí hay paz. Aquí lo dice Romanos, tenemos paz para con Dios. Esta verdad nos protege de la mentira satánica de que todavía tenemos alguna deuda con Dios. Fue pagado nuestra deuda, fue cancelado nuestra deuda. Por eso ahora nosotros como cristianos disfrutamos de esa paz, que el mundo no la tiene, que el mundo no la entiende, porque nosotros podemos estar con una situación encima terrible, pero desde el momento en que nosotros oramos y estamos confiando en Él, vamos a experimentar esta paz. Vamos a experimentar esta paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. Así que, bendita sea la paz de Dios. La pregunta 9 dice, la justificación nos da la libertad para no obedecer al pecado. ¿Qué somos ahora? Romanos 6:18. Vamos a leer Romanos 6:18, dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora somos justos, recuerden el verso anterior. Ahora dice, Romanos 6:18 dice, ¿qué somos nosotros entonces? Siervos de justicia. Decir no al pecado y hacer lo justo es la mejor defensa. No puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que ellos hagan nido en mi cabeza. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo va a atacarnos, que el enemigo va a querer hacernos flaquear, pero nosotros debemos sacudirnos en Dios, porque si yo considero un pensamiento que el enemigo lanzó como un dardo aquí a mi mente, el resto lo hago todo. El resto lo hago yo. Pero si yo digo no, me levanto en ese momento, ¿no? En ese momento voy a hacer algo para distraerme, porque a veces una mente ociosa es que aprovecha el enemigo para trabajarla. Entonces pongámonos a hacer las cosas de Dios. Pongámonos a hacer las cosas que a Él le agradan, porque recuerden que el enemigo ya no nos puede amedrentar, porque ahora nosotros somos siervos de la justicia. Ponerse la coraza de justicia es recordar cada día que en Cristo ya no estoy bajo condenación. Ya el enemigo no me va a tener que acusar. Esta verdad me defiende de las acusaciones del enemigo y me exige, optar por una vida santa y con obras de justicia. El enemigo siempre va a querernos atacar en nuestra autoestima, pero no tenemos que darle lugar. Recordemos nuestra posición en Cristo. Ahora, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Verso 15. Dice así. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estando en paz con Dios, Romanos 5:1 lo dijo. Vuelvo a leerlo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Yo debo estar firme, preparado para llevar el evangelio de la paz con otros. ¿Qué dice Romanos 10:15 acerca de los que predican el evangelio? 10:15. Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Mire cómo es considerado Dios para con los que anunciamos el evangelio. Hermosos son los pies que anuncian la paz y las buenas nuevas. Este es el privilegio que tenemos cuando nosotros vamos a compartir la palabra de Dios con los no creyentes, ¿no? Y mire lo que se pierde, esta oportunidad tan grandiosa de conocer lo que es la verdadera paz, los que no aceptan estas buenas noticias. Es lamentable y es lo que pasa en este tiempo. Pero el cristiano, aun cuando le cierran las puertas, debe ir y llevar bien puesto esta armadura que es importante. Recuerde que el arma que usamos para anunciar la noticia de paz con Dios es la espada del Espíritu, es la palabra, la Biblia. Confiemos en ella y no en nuestras habilidades para tocar los corazones duros de las personas. Eso solamente lo puede hacer Dios. No es nuestra labia, no es nuestra manera, no es nuestro lenguaje, sino es la palabra, porque es la palabra la que va a convencer de pecado. Y el escudo de la fe, eso está en el verso 6:16, dice así: sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Usar el escudo de la fe es creer que Dios actuará conforme a su carácter y promesas reveladas en su palabra. Fe es confiar en lo que leo en la Biblia. ¿Estoy confiando en lo que estoy leyendo? Pregunta 11 dice: ¿qué son los dardos escondidos del enemigo? ¿Qué son los dardos escondidos del enemigo? Son los ataques, aguijones que el enemigo pone en nuestras mentes vulnerables. Pero si nosotros estamos cubiertos con el escudo de la fe, no van a llegar a nuestras vidas, no nos van a afectar. Entonces ahí es donde nosotros debemos usar el escudo de la fe. Usar el escudo de la fe es dar crédito a lo que dice Dios, en lugar de creer en las mentiras y acusaciones del enemigo. Por eso que la posición en Cristo para un soldado es importante. La seguridad que solamente Dios nos puede dar. Recuerden, estamos cubiertos. Y la última armadura, el yelmo de la salvación. Verso 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, el casco. El yelmo protege la cabeza, porque el blanco principal de Satanás es nuestra mente. El enemigo sabe dónde atacarnos, pero Dios nos ha dotado de justamente la coraza que va a protegernos de que los dardos lleguen a nuestra mente. Como acusador, ataca nuestra estima. Por eso siempre recalco y siempre pongo delante de Dios, porque en el momento en que Él ataca mi autoestima, como quien dice, el resto lo hago yo. Pero debemos confiar en que nosotros somos hijos de Dios y que mayor es el que me respalda que el que me está atacando. Como acusador ataca nuestra autoestima, tratando de convencernos que somos débiles y fracasados.
Su fin es convencernos de que nunca tendremos la victoria, que es inútil resistir a la tentación, pero en Cristo ya no somos perdedores, hermanos, somos ganadores, ¿no? Somos contados entre los valientes, ¿no? Somos los que están dispuestos a seguir adelante, porque tenemos con nosotros el mejor aliado, que es Cristo Jesús. 12. Beneficios de la salvación. A ver, ¿cuáles son los beneficios de la salvación que Dios me ha dado? El derecho de llamarme Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, miren, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El derecho de llamarme entonces un hijo de Dios. El otro beneficio, en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No me voy a perder porque tengo vida eterna. Juan 3:16. Así que tengamos muy en cuenta estos versículos para cuando venga el ataque. Ahora, en Romanos 5:1, lo hemos leído en algunas ocasiones, dice, justificados por la fe, por mi fe, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo estoy? En paz con Dios. Romanos 5:1. Estoy en paz. Ese es uno de los beneficios que tenemos nosotros. Mis pecados han sido perdonados. No lo digo yo, lo dice Colosenses, su palabra. 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Si hemos cometido pecado, ya nuestros pecados han sido perdonados. No permitamos que el enemigo use el pasado para atormentarnos, para traernos a la mente cosas de las cuales ya Dios nos libró y nos limpió. Para profundizar, dice, según Efesios 4:6, el cristiano experimenta paz cuando cumple lo que dice en el versículo 6. En lugar de afanarme, debo orar, rogar y darle gracias a Dios. Para memorizar, para crecer, dice ahí. Para crecer, lea Mateo capítulo 15 al 21, un capítulo por día. Y para memorizar, memorice Efesios 6:11. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Así que, hermanos, esta sería la tarea, leer el capítulo 15 al 21 de Mateo y memorizar el versículo Efesios 6:11. Muy bien, hemos concluido con este paso 6 sobre la armadura de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Esta será hasta otra oportunidad. Bendiciones.